primeramente decir que qué libro, ¿no? Qué libro y qué autor, qué personaje. Yo he traído una frase, una sentencia que me llamó mucho la atención. Antes de leer este libro, que lo leí hace creo que 4 o 5 años, pero que viene a colación, ¿no?, de este libro y también un poco resume, yo creo, el sentido, ¿no? Dice así, la frase es de George Calloway, que es un profesor de filosofía que sigue vivo y sigue trabajando. El hombre puede vivir sin la verdad, pero no sin un sentido. Esta frase me impactó en un principio porque estamos hartos de decir, bueno, es que parece que estamos persiguiendo la verdad, ¿no? Y yo no la creí en un primer momento, ¿no? Pero cuando me puse a reflexionar sobre ella me di cuenta de que realmente tenía mucha razón esta frase, ¿no? Porque podemos vivir en una mentira, de hecho no vivimos en la verdad, ¿no? Nos engañan, nos manipulan y seguimos viviendo, no pasa nada. Y a veces es mejor no saber toda la verdad y vamos a seguir viviendo, no pasa nada. Pero no podemos vivir sin un sentido. Si nuestras vidas carecen de sentido, pues nos caemos, ¿no? Le perdemos a todo y podemos estar rodeados de todo, ¿no? Y yo creo que ese sería mi titular para empezar aquí este debate, esta tertulia y que dialogáramos sobre este libro. Bueno, yo empezaría con una frase de Nietzsche que nos dice que quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. ¿De acuerdo? Franz la nombra varias veces a lo largo del libro y bueno, para mí es un poco el titular de esta obra. Entrar en Auschwitz recientemente, no, sí, no hay que matizar, no tienes edad para haber entrado. Bueno, correcto, fui conviene aclarar. de visita, no estuve internada en ningún campo de concentración, afortunadamente, y bueno, yo tuve la suerte de ir en primavera y con una luz maravillosa y estaba todo muy verde, muy lindo, pero aún así, una vez que entras allí lo sientes, ¿no? Sientes el barro, sientes el frío, sientes esas imágenes que tenemos de las películas o de los libros que hemos leído, ¿no? La imagen mental que nos formamos de eso. Impresiona mucho los barracones, impresiona mucho las letrinas, los enrejados, todas esas cosas, pero a mí lo que más me impresionó fue la vía muerta. Esas vías de tren que llegaban allí a los hornos y que no había retorno, ¿no? Entonces tiene que ser muy impresionante el llegar en un tren allí y ese es el último destino, no hay más. A mí ese tramo final de la vía fue lo que más me impresionó de todo el campo de concentración. Sí, él dice pues eso, que te quedas al final con tu existencia desnuda. Incluso les afeitan el pelo, el pelo de todo el cuerpo, no solo la cabeza, ¿no? Entonces la realidad se reduce a eso en ese momento y es el shock de que tu vida ha cambiado en un segundo. Has pasado de ser alguien y tener tus posesiones, tu vida, tus motivaciones, a no tener ni el pelo de tu cuerpo. Bueno, en todo el libro es una analogía a nuestras vidas, ¿no? Y de hecho tiene que ser así, ¿no? Ahora todo lo que vamos a ir hablando, yo creo, y debatiendo, porque ese es el sentido del libro, ¿no? Claro. El sentido del libro es no que tengamos que vivir una experiencia como esa, Dios no lo quiera, que tan extrema, pero que a lo mejor no siendo tan extrema en la objetividad de los hechos, sí que es extrema en nuestras vidas, porque hay que ver cómo nos tomamos a veces las cosas en nuestra vida y cómo vamos pasando por diferentes sucesos y de repente todo cambia, ¿no? Como tú decías, para muchos judíos, para muchos, no solo judíos, sino todas las personas que pudieron entrar en un campo de concentración y vivir esa experiencia, todo de repente cambia. Estaban viviendo, eran normales, personas que bueno tenían sus quehaceres de su vida, con sus sufrimientos, pero de repente entran en una dimensión que unos meses antes o un año antes era inimaginable en sus vidas, ¿no? Donde cambia todo. Bueno, yo creo que todos podemos experimentar
eso en algún momento lo hemos podido experimentar o lo vamos a poder experimentar. Es un momento en el que, bueno, ¿no? Cuántos testimonios, ¿no? De gente que, mira, estábamos tan bien, y de repente entró esta enfermedad o esta muerte o esta ruina, ¿no? Es decir, ya como empezar, es decir, hay un momento en el que todo cambia y entra la incertidumbre y entonces el sufrimiento, empieza a acontecer el sufrimiento en nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestra desesperanza, empieza a haber el conflicto, ¿no? Y hasta el último momento, como muchos prisioneros describieron, que creo que Viktor Frankl lo dice, que estaban llegando, iban a ser ejecutados y siempre había una ilusión de que algo iba a pasar, o no existía como una fuga, ¿no? a esa tremenda realidad que se vivía, ¿no? De que iban a ser liberados y de alguna manera eso los mantenía de alguna manera con una pizca de esperanza, ¿no? Algo que decía mucho, que dijo Viktor Frankl, que es lo importante no es lo que te acontece, ¿no? De alguna manera, no sé exactamente cómo lo dice, pero dice, bueno, a última instancia nos queda una libertad, que es la actitud de cómo afrontar aquello que nos acontece, ¿no? Entonces, tienes una muerte, ha ocurrido algo, es inevitable, sí, tal vez es inevitable. Hay muchas cosas que de nosotros no dependen, ¿no? Pero sí que tenemos la libertad de decir, bueno, ¿qué actitud voy a tomar ante esto? ¿Cómo voy a pensar ante esto? ¿Me hundo? ¿Pienso mal? ¿Me hundo? ¿Caigo en una depresión? ¿O le doy un sentido a esto, un sentido a este sufrimiento que me toca vivir ahora, esta experiencia, ¿no? Correcto. Franz en el libro dice que al final el sufrimiento ocupa todo el espacio de tu cuerpo, de tu alma, ¿no? Da igual que sea un sufrimiento pequeño o un sufrimiento grande, es como el gas en una habitación, lo ocupa todo. Estará más o menos concentrado, pero lo ocupa todo. Entonces, al final, todos tenemos diferentes reacciones, porque tampoco sabes en qué momento estás ni hasta qué punto. Y bueno, pues está el humor, está el desapego, está la ira, un montón de situaciones. No todos reaccionamos igual y ante sufrimientos nosotros mismos tampoco reaccionamos igual que hemos hecho en el pasado o que haremos en el futuro. Claro, es que en ese hecho, perdona Raquel, en ese hecho de suicidio se debate algo que luego formará parte de la logoterapia, ¿no? Esto que parece baladí, ¿no? Que lo pueden experimentar muchas personas, ¿no? Un pensamiento suicida, una ideación suicida ante una circunstancia pues extrema, ¿no? Viktor Frankl llegó a experimentar eso. Cuando él sale de los campos de concentración, él ha perdido toda su familia, ha perdido a su mujer, lo ha perdido todo. Y va con una experiencia tremenda, ¿no? Ha sobrevivido a esa experiencia, que es lo que les pasó a muchos prisioneros, y entonces él, ante la sociedad que no había vivido eso, se encuentra uno como en una situación un tanto kafkiana, ¿no? Un tanto sin sentido, ¿no? Y empieza a experimentar una depresión profunda donde llega a pensar por 2 o 3 veces, fíjate, en suicidarse, porque es tan abrumador. Entonces él, como luego también explica o da a plasmar en su logoterapia, encuentra un sentido a todo eso también que ha vivido y es lo que utiliza, ¿no? Él, nada más empezar con muchos pacientes que habían tenido algún intento de suicidio, se hizo muy famoso siempre aquello que decía, la primera pregunta, que parece que puede resultar muy cruel, ¿no? Pero que ahora veremos, ¿no? Es decir, él entra al paciente, imagínense ustedes, se sienta, le dice que ha tenido varios intentos de suicidio y él lo primero que le pregunta es, ¿y por qué no se ha suicidado usted? Claro, esto que parece que es muy cruel, ¿no? Como que pareciera que estuviera invitando a esta persona a suicidarse, le hace reflexionar por las causas por las que no se ha suicidado. Porque si usted está ahí, evidentemente no se ha suicidado, sigue vivo. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiraba la gente a las alambradas? ¿Por qué se tiraba la gente a las alambradas? Porque ya no le habían encontrado un sentido. Correcto. ¿Qué hacían los que no se tiraban? Aún, a pesar del sufrimiento que estaban viviendo, aún de las pocas probabilidades que tenían, encontraban un sentido. Diferente cada uno, claro, porque es personal, pero le encontraban un sentido y es lo que hacía que no se suicidaran, ¿no?
lo que se experimenta ahí también es un poco algo que me llamó la atención cuando leí el libro, que era que él se fijaba, Víctor, ¿no? Se fijaba en eso que tú dices, ¿no? En los que venían con unas herramientas ya de antes, habían cultivado ciertos valores, ciertos técnicas o sistemas de defensa, ¿no? Que se activaron allí, claro. Lógicamente uno, si tiene esos recursos, pues los activa. Pero aquellos que perdían un poco el sentido, aquellos que empezaban a caer en la desesperanza, a pensar negativamente, a decir que bueno, que la cosa estaba mal, que empezaban a proferir negatividades, comenzaban no solo a tirarse a la alambrada o a suicidarse de otra manera o procurar que los mataran o dejarse morir, ¿no? Sino que empezaban a realizar conductas, que esto es muy interesante para la vida normal, que calificamos normal, conductas nocivas. Es decir, empezaban a fumar más cigarrillos, empezaban a o no comer casi, es decir, un suicidio de una manera indirecta, encubierta, donde uno, ¿cuántas veces nos pasa esto o nos ha podido pasar o le pasa a la gente que empezamos a tener conductas nocivas? Porque es una manera de, no digo que todos los que tengan conductas nocivas hagan esto, pero sí que es una manera, un escape de una manera como para solapar, para hacer un suicidio al que no se le tiene a lo mejor un cierto valor, pero sí de esa manera indirectamente el organismo es como que decir, mira, me dejo morir, voy a ir haciendo cosas como para morirme, ¿no? Y luego lo del sexo es normal, porque el deseo sexual se va, lógicamente, porque cuando hay estrés, hay una situación de emergencia, entonces se anula, ¿no? Y aparte, el estado de desnutrición. Bueno, tú imagínate, ¿no? O sea, lógicamente, tu cuerpo se centra también en sobrevivir. ¿Cuál es la prioridad, ¿no? Biológicamente, o sea, cuando ya no quedaba grasa en el cuerpo, los músculos se deshacían para tener proteína, con lo cual minimizas cualquier gasto calórico. El instinto sexual es un gasto calórico. Claro. Pero qué bien que fíjate qué capacidad de autoobservación, cómo va describiendo todo, ¿no? Cómo utiliza esa experiencia que él va apuntando todos esos detalles, o se va dando cuenta, mejor dicho, y cómo luego le va a servir, ¿no? Bueno, es que al final su sentido es contarlo. Claro, sí. Es así, sí, o sea, sí, él sí. llega al campo de concentración con un libro terminado, con un manuscrito, que se lo quitan, y su motivación... Sí, porque esto convendría aclararlo. ¿Qué es lo que ocurrió realmente, Raquel? No sé muy bien la circunstancia en que le capturan, pero él lleva el manuscrito de su libro. Que ya empezaba a desarrollar. Para publicarlo. Lógicamente no era la logoterapia como luego ha sido, pero él llevaba un manuscrito de su libro. De hecho, cuando le despojan de todo, él lo único que pide quedarse son los folios. Se los quitan. Él ahí es cuando... ya le afeitan y se siente completamente desnudo, pero hay un momento en el que su motivo de vivir no es ni su esposa, ni Dios, ni nada de eso. O sea, es volver a escribir ese libro. Claro, pero todo se basa en lo mismo, ¿no? Lo que decía Nietzsche, que luego quien encuentra un porqué, él encuentra un porqué y ya automáticamente va a venir el cómo, ¿no? ¿Qué experiencias estamos viviendo? Que en estos momentos, alguien que nos esté oyendo, o nosotros que estamos aquí, seguro que estaremos viviendo, porque siempre nos toca, es decir, tenemos momentos más ligeros, más livianos, y momentos de gran sufrimiento, donde parece que no se va a despejar nunca la selva, nunca... Bueno, qué importante es el encontrar un porqué significativo, un porqué de decir, bueno, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué significa esto en mi vida? ¿Qué significa? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cualquier cómo, es lo que nos dice Víctor Frankl, ¿no? Al definitiva, cualquier cómo va a surgir, va a salir. Otra cosa importante que me gustaría, porque él habla del sentido como algo que no tenemos que buscar, encontrar dentro de, sino qué es lo que la vida, es decir, es algo que ya está predestinado y ya está esperando, ¿no? No es algo que a lo mejor va a surgir de una elaboración nuestra, decir, oye, a ver qué sentido, voy a empezar a bucear en mi interior, me voy a tirar 10 años buceando en mi interior y ya veremos a ver si lo encuentro. No, sino que es algo que ya está.
Es decir, que todos tenemos ya un sentido. Me acuerdo de una parte del libro... El trabajo es encontrarlo. Claro. Me acuerdo de una parte del libro que él ve algún montón de cadáveres y se queda mirando y no ve ya personas, sino que se empieza a preguntar y empieza a pensar y dice, mira, ahí va un sentido que se fue, un sentido que otro sentido. Es decir, ve a las personas como sentidos, que cuando uno ya no ha encontrado su sentido, ya no es, ¿no? Es una condición del ser, una condición del ser. Como le decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Circunstancias hacen visibles nuestra condición, ¿no? Nuestra condición con nuestras sombras, nuestras luces, se hacen más patentes, se hacen más evidentes. En una situación tan extrema es como quitar, ¿no? Y decir, pues la realidad de las personas. Y nos vemos, ¿no? Y claro, se ven esos defectos, ¿no? Bueno, esas realidades que tenemos y que en un momento distractorio, de distracción, perdón, como es la vida normal que tenemos, no se llegan a vislumbrar, ¿no? No se llegan a ver, están disimuladas. Cualquier cosa, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de tu domicilio, un traslado de ciudad, cualquier cosa puede ser traumática y puede tener que reconducir a encontrar otro sentido de tu vida. Él sí que nos habla de un sentido que tenemos que encontrar y todas esas cosas, pero también nos habla de que hay diferentes sentidos en diferentes momentos de tu vida. No hay un único, no hay una misión, ¿de acuerdo? Es dar sentido a cada una de tus circunstancias. Yo pues, ahora estoy en un momento que me ha pasado cualquier cosa, he sufrido un divorcio, he sufrido cualquier cosa. Bueno, ¿qué sentido tiene esto, no? Él habla de unos sentidos prácticos. Claro. Él sí que habla de un suprasentido, ¿vale? Sí. Pero diferentes sentidos. Los sentidos prácticos, las tareas prácticas, el encontrarle en los pequeños sentidos del día a día, manteniendo a lo mejor quizás, elaborando quizá, mejor dicho, un suprasentido que conduzcan todos esos pequeños sentidos, pero en base a eso, ¿no? Darle el valor al sentido práctico que ahí en el campo pues lo encontraban con las tareas más básicas, ¿no? Cotidianas, ¿no? Que les daban un sentido tremendo, ¿no? La libertad está en todo. O sea, cuando tú vas a un supermercado y eliges un yogur de fresa en vez de un yogur de plátano, ya estás tomando una decisión libremente, ¿de acuerdo? Y llevados al extremo del campo de concentración, el elegir tú estás en una situación donde la violencia está normalizada. Entonces, hay dos reacciones, ¿no? Las personas que se separan de esa violencia, pero también al estar en un estado tan primitivo y tan de supervivencia, muchos de los prisioneros también tenían reacciones muy violentas. Igual que algunos de los guardias no las tenían, porque también los guardias tenían un proceso psicológico brutal. Brutal también, sí. Brutal. Sí. O sea, y también tomaban sus propias decisiones de hasta qué punto machacar, hasta qué punto seguir las directrices de las SS en este caso, y hasta qué punto tengo esa libertad de... Pero fijaros en un detalle ahora que estaba pensando. Esa libertad de actitud. Al principio decíamos, Viktor Frankl no sabía si su mujer, familia, toda su familia estaba muerta, si algunos estaban vivos, otros estaban... ¿vale? No lo sabía. Pero si lo hubiera sabido, él no lo sabía. Entonces tenía la libertad de pensar de que seguían vivos. Mejor no tener la verdad. Mejor cuando una persona está muriendo... los médicos, si saben, yo hago esa pregunta, si los médicos saben que esa persona se va a morir sí o sí, es bueno mantener una realidad o decir también, bueno, es muy probable que suceda esto, pero también, que es lo que hacen la mayoría, podría revertir esta situación, es decir, mantener esa esperanza. Sí, porque el sentido de la vida, en este caso, o el sentido de esa situación, no es su esposa, es el amor. Exacto. Entonces, el sentido sigue vigente, incluso aunque ella no esté con vida. En el sufrimiento no buscado, sino vivido, tenemos que encontrarle un significado, ¿no? Buscamos ese significado y un porqué. Porque hay una frase, un pensamiento de Buda que dice: el mundo está lleno de dolor que provoca sufrimiento. ¿Vale? Quítese todo deseo
y se eliminará el sufrimiento también, ¿no? Es decir, el dolor va a estar, pero a lo mejor el sufrir por sufrir, que es algo que va pues con el deseo de quitarse ese dolor, ¿no? Entonces, cuando aceptamos esa prueba que estamos viviendo, cuando la aceptamos como vehículo de nuestra autorrealización, de nuestro crecimiento, como una experiencia vital en la que tenemos que movernos porque nos ha tocado vivir esa experiencia y la aceptamos, entonces ese sufrimiento se viene, yo creo, rebajado y viene una experiencia de ese sufrimiento que dice Viktor Frankl, que es un sufrimiento, que es lo que creo que quiere decir ahí, un sufrimiento que sirve de experiencia trascendental en tu vida, de superación y de un aprendizaje que, claro, le da un sentido, ¿no?, a todo lo que estás viviendo. Si no, te hundes. Él dice muy claramente que el periodo después de Navidad es el periodo en el que más presos murieron sin haber cambiado ninguna de las condiciones del campo en sí mismo, sino porque mentalmente se habían puesto como meta estar liberados en esa fecha y en el momento que llegó esa fecha y no sucedió, pues se rindieron, ¿no? Cuidado con las expectativas, ¿no? Claro, Cuidado con no crear unas expectativas, sino que ir más al pasar al día a día, que es lo que decía Viktor Frankl. Es decir, objetivo, vivir un día más, ¿no? Un día más. Un día más. Entonces, cuando amanecía, y decían, bueno, te entra esa sensación de gratitud, ¿no? Yo he tenido la experiencia de tener gente muy cercana que ha habido una experiencia de proceso de enfermedad, como es el cáncer, donde somos conscientes de que bueno, la cosa ya se puede estar acabando. Entonces, decirme, bueno, es que vivo esto con la mayor intensidad y nunca he sido tan feliz, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo? No, porque te das cuenta del regalo que es cada día, todo lo vives con más intensidad, todo lo vives con más... Pero claro, porque estás aceptando esa prueba, cuidado. Es decir, estás aceptando esa prueba, porque está otra vertiente de aquellas personas que no aceptan eso como una prueba, lo asumen como un castigo, como una maldición, entonces eso se torna insoportable. Claro. Mucha gente termina suicidándose con enfermedades de este tipo, porque no, es decir, porque se no provocan tiene, la muerte antes que no les venga. No tiene sentido en su vida. No tiene sentido. No le han encontrado el significado a esa experiencia. Entonces la encuentran absurda, lo encuentran sin sentido, me voy. ¿Cuántas veces hemos oído, pero madre mía, con todo lo que has pasado, con todo lo que has estado sufriendo, y te veía tan entero, ¿no? Y ahora que se ha pasado todo, que has conseguido lo que has conseguido, caes en una depresión. Es decir, el organismo, por lo que hablaba antes, cuando ya se ha pasado toda la amenaza, digamos que de alguna manera no es adaptativo que se ponga en una depresión en el momento que está la amenaza, sino que tiene que haber una defensa y una resistencia, una fase de resistencia. Pasada esta amenaza, entonces viene la bajada de energía para una recuperación, una depresión, ¿no? Pero necesaria. Entonces ocurre eso, que a mucha gente pues le viene todo un bajón inexplicable, pero que para ellos, pero sí que tiene una explicación en los antecedentes, ¿no? de la experiencia que ha ocurrido, ¿no? Que ha ocurrido. Y también, o sea, creo que debemos tener en cuenta que, aunque nos parezca que te liberen de un campo de concentración, es bueno, que sí, lo es, pero es un nuevo shock, porque tú al final has estado 3 años en una situación en la que has normalizado la violencia, has normalizado los gritos, has normalizado el hambre, has normalizado todas esas cosas, y ahora tienes que reaprender. Tienes que reaprender la parte humana, porque estás en un estado prácticamente animal, excepto por esa parte espiritual y por ese significado, pero... Se tiene que producir una adaptación a otra nueva escena. Claro, tú estás acostumbrado a vivir y a enfocarte en sobrevivir y de repente deja de ser necesario eso. Y hay que exacto, decir. Y luego hay que ver cómo encajas dentro, de decir, al mundo al que te enfrentas, con tus pérdidas ya, como le pasó a Viktor Frankl, te enfrentas a un mundo habiendo vivido una experiencia tan tremenda que hay que recordar que en la Alemania
En la Alemania, después de ser ya invadida por los rusos y los americanos, costó averiguar qué había pasado realmente en los campos de concentración. Al principio no se les creía para nada. Es decir, bueno, ¿qué me estás contando, no? Entonces, eso es mentira, ¿no? O eso son... Fíjate que aún hoy en día, tras toda la documentación que hay gente que sigue negando el Holocausto. Imagínate en esos momentos que no había la información que había, porque eso estaba todo muy, muy de alguna manera secreto, tapado incluso para la población alemana. Entonces ellos se enfrentan a una sociedad que no los entiende. Las barbaridades que han sufrido y han pasado, esa incomprensión, esa situación kafkiana de decir, bueno, espera que estoy aquí, ¿no? Como la mosca de Kafka, ¿no? Decir, a ver, pero que no habéis visto, que me he transformado, que... No, la gente iba a comprar la leche, a vivir, a seguir comiendo y no me cuentes historias, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, bien, la experiencia en el campo de concentración es muy traumática y ellos, cuando salen, lógicamente quieren ser recibidos por sus vecinos, ella le explica, ¿no?, que hay presos que se sienten frustrados porque no les entienden, como bien dices tú, y porque frecuentemente se encontraban con el... Nosotros también hemos sufrido. Claro, o sea, no es que Alemania estaba, o bueno, toda Europa estaba viviendo tranquilamente y había un horror en los campos de concentración. No, es que la gente que estaba fuera de los campos de concentración también estaba sufriendo. O sea, no. Sí, pero y como he dicho antes, o sea, el sufrimiento ocupa todo el espacio. Entonces, ¿por qué tu sufrimiento es más que el mío? Claro, si ocupa todo mi espacio, mi sufrimiento, correcto, y el tuyo claro, ocupa todo el tuyo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que Viktor Frankl lo que hace, pues eso, lo que habíamos comentado antes, es decir, extrapola toda esa vivencia y la plasma en esa logoterapia, en ese libro también, y con un claro objetivo, ¿no? El de comunicar, el de trasladar toda esa experiencia para que la gente entienda de que el sentido, ¿no?, es lo más, esto que se dice tan rápido, el sentido, ¿no? Pero él habla de un sentido de vida que se basa en los hechos, no en la fe, no en lo que tú creas, ¿vale? Y diseña todo lo que es una terapia en la que se ayuda, es muy diferente porque rompe un poco con la terapia que estaba freudiana, ¿no?, del paciente que se sienta, cuenta, mínimamente lo va dirigiendo un poco, ¿no?, una especie de diálogo socrático, y el encontrarse con la experiencia que le tocaba vivir en ese momento al individuo, ¿no?, de decir, no, tienes que afrontarla. Luego también esa terapia es una terapia en la que el terapeuta tiene que confrontar al paciente con esa realidad e incluso presionarlo. No sé, creo que tienes por ahí ahora, Raquel, dirás una parte, lo presiona porque es muy importante. Él se da cuenta en los campos de concentración de que la presión es muy importante, ¿no? Bien llevada hace que el paciente, la persona, más que paciente, mira, me gusta mucho más, porque parece que no, la persona mueva, ¿no? Busque y reaccione ante lo que le está ocurriendo, ¿no? Cuando los arquitectos quieren apuntalar un arco que se hunde, aumentan la carga encima de él, para que así las partes se unan con mayor firmeza. Uh-huh. Eso es lo mismo que te debería hacer, o que nos sugieren que haga un logoterapeuta, uh-huh, es que presione al individuo para que se haga responsable del sentido de su vida. Y creo que esa es la gran diferencia con otras terapias, claro, el hacer al paciente responsable de su salud. Yo pienso que bueno, es lo que es así, porque venimos de Freud, que Freud entraba en un círculo vicioso, yo pienso, que con el paciente, ¿no? Contra más remarcaba la neurosis del paciente, más la nombraba, más la decía, más la expresaba, más se remarcaba, más se hacía, pues eso, un círculo vicioso de difícil salida, ¿no? Entonces Viktor Frankl de alguna manera confronta eso, le da la vuelta y pues no, dice, bueno, hay que presionar, hay que sacar poco a poco para que esa persona encuentre el sentido de su vida, ¿no? Cada persona encuentre ese sentido, su suprasentido, sentidos mínimos, sentidos más, y empiece a salir de ese círculo vicioso, ¿no?
parece fácil decirlo, como cuando hablamos de la felicidad, como todas estas cosas, pero conviene recordarlo. Cuando no encontramos sentido, nos caemos de la bicicleta, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Hay que seguir pedaleando, pero pedaleando con un sentido, hacia dónde vamos, porque si no sabemos dónde vamos, tal vez empecemos a titubear y paremos esa bicicleta. Y cada persona tiene un sentido. El que tenga otra persona un sentido, pues es su sentido, y el tuyo tendrás que descubrirlo, que no crearlo. Ojo, que no te lo condicionen el sentido. Ese es el consejo que yo puedo dar a los que nos están oyendo. No nos condicionen el sentido, no nos manipulen nuestros sentidos, ¿eh? A veces nuestro sentido, una vez descubierto, no tiene nada que ver con los sentidos que nos puedan imponer ahí fuera, de prosperidad o dinero. A lo mejor sí, puede coincidir. Oye, pues tienes un sentido de gran empresario, tal vez, ¿eh? Pero no hay que dejarse condicionar. Es algo que también se va descubriendo poco a poco, pero en el que creo todos tenemos el derecho y deber, sobre todo, de encontrarlos, porque en ello nos va la vida. Pues yo, por mi parte, como conclusión, sí que me gustaría que tampoco perdiéramos de vista los pequeños sentidos, ¿no? Los sentidos de la vida diaria. Ayer estaba yo ya, bueno, muy enfocada en este tema y bueno, un amigo me sorprendió un montón porque bueno, nos vimos y le dolía un montón. Estaba súper contento, pero le dolía un montón la espalda. Y bueno, le pregunté qué le pasaba y me dijo que bueno, esta semana estaba trabajando muchas más horas porque quería hacerme un regalo, ¿no? Entonces yo le dije que yo no necesitaba que hiciera eso por mí y él me dijo que no lo hacía por mí, que lo hacía para expresar su amor hacia mí y que cada vez que le dolía la espalda él se sentía agradecido porque sabía que esta semana estaba trabajando por amor y no por dinero. Entonces, ese dolor y esa frustración que le podía haber llevado el hacer esas horas, para él era alegría, agradecimiento y amor. Esas pequeñas cosas son las que nos pueden salvar ese día a día en vez de ese foco que poníamos a la salida del campo de concentración.